Gran Maestro, con vuestra venia, permitidme cumplir con una tarea muy grata, respetarle, hermano Gran Canciller Felipe Reynoso Cervantes, gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. Presentar al embajador Juan Carlos Capuñay demandaría realmente muchísimo tiempo si nos ciñéramos a una lectura estricta de su currículum vitae. Hace un instante, nuestro muy querido hermano Alfredo Ponce me decía en qué carácter, cómo, en qué condición, en representación de qué institución está presente aquí nuestro expositor. Sí, ya sé que es el expositor, el embajador Juan Carlos Capuñay Chávez. Digo, bueno, no solo como ex embajador del Perú en China, Japón y Singapur, sino como un conocedor profundo, y de eso no solo doy fe de manera personal, sino nuestro distinguido colega, el embajador Carlos Vallejo, que está allí, se ha quedado allá atrás, pero está ahí sentado, Juan Carlos, puede igualmente testimoniar, ¿no?, los quilates, la importancia intelectual que tiene Juan Carlos Capuñay Chávez como miembro del Servicio Diplomático Peruano, pero especialmente como economista formado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad de Cana en las Américas, de la cual es asimismo doctor honoris causa. Mencionar su docencia universitaria con San Ignacio Loyola o con otras universidades de nuestra República sería privarnos, repito, de escucharlo a él directamente en un cúmulo de experiencias y de vivencias que, sin lugar a dudas, representa él la palabra más autorizada, mejor instruida y más versada de esa experiencia en el lejano oriente. Se encuentra entre nosotros el muy respetable hermano Gran Maestro de Masones de la República Hermana de Bolivia, el almirante Badani, a quien le agradecemos su concurrencia. Y claro, en el caso de nuestro respetable hermano Álvaro, quisiera decir, pero no puedo porque no está en esa condición, no podría hacerlo. Él es el gran canciller de la Gran Logia de Chile, pero ha venido en la función y en la tarea no menos fácil, igualmente importante, de la Cámara de Comercio y de la promoción y del acercamiento con Hong Kong. Y él también nos va a presentar luego esa experiencia, esa vivencia que podemos encontrar esta mañana. Si ayer fue realmente una jornada satisfactoria, de lo más complaciente para quienes estuvimos aquí, y así lo hemos escuchado, por la calidad de los expositores, por los temas, la forma en que fue presentada, esta mañana nosotros tenemos ese carácter testimonial. No es solo la formación académica, no es nada más la brillantez intelectual que caracteriza a nuestros expositores de hoy, el afecto personal hace que no sea yo muy objetivo al referirme a Juan Carlos Capuñay, pero cuando termine su presentación, entonces todos ustedes me darán la razón y verán que no he exagerado y que no ha sido demasiado subjetiva mi apreciación. Recibamos al embajador Juan Carlos Capuñay Chávez con el aplauso que realmente merece. ¿Desea el micrófono inalámbrico o desea hablar de acá? Sí. ¿Así lo prefieres? No, como quieras. Mejor. Buenos días con todos. Venerable maestro, grandes amigos,
Carlos, y quiero que sepan que las palabras que Carlos ha expresado sobre mi persona son el reflejo de la amistad que nos une por ya más de 50 años. Hace 50 años trabajamos juntos en Tokio y creo que es mucho de lo que ha dicho es parte de ello, de la amistad que tenemos. Y le agradezco el que haya mencionado mi paso, mi presencia en San Marcos. Justamente saludaba a Roger Arévalo, gran compañero de la universidad. Nos graduamos juntos también en el año 1970. Eso también ya hace un buen tiempo. Les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de poder estar presente en este evento, participar con ustedes en este evento. El que pone de manifiesto no solo la vigencia de la institución de la Gran Logia de Masones del Perú, sino también pone en evidencia el interés que existe en poder edificar, en poder construir un procedimiento que permita el avance en la sociedad peruana, el volver a los principios que rigen un crecimiento ordenado, un crecimiento inclusivo, un crecimiento que permita que la sociedad en su conjunto se desarrolle. Y yo creo que este es el mejor ejemplo que puede dar la institución a otras de la sociedad peruana que tienen también la obligación de poder, por decirlo así, reconstruir lo que es la sociedad peruana y su función dentro de todo el Estado peruano. Sí, el tema que han escogido para el evento, yo creo que es un tema muy importante y de mucha vigencia para el país. Es el tema que se refiere a las relaciones del Perú con el Asia-Pacífico, y dentro de este contexto de las relaciones con el Asia-Pacífico, el rol que van a tener los nuevos proyectos, las nuevas iniciativas que hay, como por ejemplo el puerto de Chancay, o también se puede decir el de la transformación digital, que nos debe permitir acercarnos a lo que es la sociedad del siglo XXI. Yo creo que yo, digamos, al margen del tema del Asia-Pacífico, yo creo que el COVID-19 a nosotros no solamente nos afectó en términos sanitarios, sino nos hizo notar las carencias que existían en la sociedad, las limitaciones que teníamos como Estado. Una vez que se desarrolló el COVID o se presentó el COVID en el Perú, se vieron afectados los sistemas de salud y los sistemas de la educación. ¿Y por qué? Porque no había conexión digital apropiada con el interior. Los chicos en el interior, si bien seguían el ordenamiento, las escuelas, de mantener un sistema virtual de educación, no podían hacerlo, porque en sus provincias no tenían internet, porque en sus provincias no tenían los equipos para poder educarse. Yo creo que esa es una carencia que se hizo muy evidente durante la época del COVID. Las nuevas iniciativas, como les decía, ya sea Chancay o el de la transformación digital, nos debe permitir a nosotros acercarnos a lo que sería una sociedad moderna, a lo que sería una sociedad con los estándares del siglo XXI. En cuanto al tema mismo, el tema de las relaciones del Perú con el Asia-Pacífico, yo creo que por muchos años nosotros vivimos de espaldas a nuestra realidad. Nosotros mirábamos
Europa como punto de referencia, sin darnos cuenta que si nosotros caminamos por el malecón, por la playa, lo que vemos era nuestro socio natural, era el Asia. No veíamos Europa. Con Europa tenemos un vínculo histórico, un vínculo cultural muy grande, pero con Asia tenemos las posibilidades o las perspectivas de un vínculo mayor en términos de desarrollo económico, en términos de un avance no tecnológico. El Asia-Pacífico, y ellos, Carlos se debe recordar, ya se hablaba en los años 70, en los distintos diarios del Japón, se decía la región del siglo XXI o la región del futuro. Y ya los países se iban, ¿no?, tratando de acomodar con el objeto de poder adecuar sus estructuras a esta nueva región. Hubieron países que lo hicieron un poco, o que avanzaron un poco antes que nosotros, como Perú. Pero yo creo que ya América Latina desde ese momento comenzó a notar la importancia que tenía el Asia-Pacífico para el desarrollo de la región. Con el paso del tiempo se fueron estableciendo una serie de mecanismos, una serie de esquemas con el objeto de ir dándole forma a este desarrollo y a las posibilidades que ese desarrollo en el Asia-Pacífico podía ofrecer a otras regiones. Es así como surge el APEC, cuya conferencia se va a realizar en la próxima semana acá en Lima. Es así como surgen otros foros. En los años 80, a principios de los años 80, el Perú ya tenía interés en venir participando en la política del Asia-Pacífico. Y lo hace a través de un mecanismo que era eminentemente privado, que tenía mucha vigencia y que avanzó mucho en el tema de la integración económica en la región. Estoy refiriendo al foro de desarrollo comercial privado del Pacífico, el PIBEC, la cooperación económica de la cuenca del Pacífico. Era un foro eminentemente privado. El Perú participó en ese foro. Posteriormente, en los años 90, se creó otro mecanismo, que fue el Foro de Cooperación de la Cuenca del Pacífico, que el Perú también tomó parte de este mecanismo. En los años, eso sería ya finales de los años 80. Con los años 90, el Perú inicia su proceso de apertura económica, su avance hacia una modernización económica. Toma una serie de medidas con reformas estructurales que trataban de adecuar la economía peruana a la, en ese momento, naciente globalización, que exigía eficiencia, exigía calidad y sobre todo exigía orden. Y eso se fue avanzando a través de la serie de reformas estructurales que se fueron adoptando, con el objeto de que esta política tuviera un efecto para el Perú. Se establecieron una serie de estrategias que nos iban acercando hacia el Asia-Pacífico. La principal de ellas fue la gira que en el año 1991, en abril de 1991, recuerdo claramente ello porque yo estaba en Japón, era mi segunda etapa o mi segundo periodo en Japón, y me habían asignado, estando en Tokio, para asistir a una reunión del Foro de Cooperación de la Cuenca del Pacífico en Bali,
en Indonesia. Y viajé, pero justo en esa fecha también habíamos preparado en Tokio la visita que hizo el presidente Alberto Fujimori a Japón y al sudeste asiático. La primera visita que hacía un presidente del Perú al sudeste asiático, que comprendió Singapur, Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas. Y ello, no, yo lo cuento como una anécdota, cumplimos en la embajada la tarea de preparar la gira. El presidente venía acompañado con funcionarios desde la Cancillería. Yo tomé, al terminar la preparación de todas las funciones, de todas las tareas que se tenían que cumplir, viajé a Indonesia para asistir a mi reunión en Bali, uno de los sitios más bellos en todo Asia. Justo ese día, luego de arribar, recibí un cable del ministerio que decía: como usted sabe, el presidente está viajando al sudeste asiático, llega a Singapur, mañana en la noche, usted está en Indonesia, el país vecino, trasládese. Me quedé sin la visita a Bali, me quedé sin mi reunión y comenzamos a hacer la gira. Por eso es que recuerdo mucho hasta la fecha, ¿no? Abril del 1991. Esta visita del presidente permitió iniciar las primeras conversaciones para arreglos comerciales. La firma para el establecimiento de embajadas se establecieron a partir de allí, en Singapur, en Indonesia, en Malasia, en Tailandia. Era la forma como se iba avanzando. El Perú tenía ya muy claro los propósitos bilaterales que tenía con cada país, pero al mismo tiempo los propósitos multilaterales o regionales que buscaba tener con todo el Asia-Pacífico. Hoy, luego ya del tiempo transcurrido, el Asia-Pacífico constituye una zona muy económica, muy importante, con la cual el Perú mantiene vínculos muy cercanos. Y el Asia-Pacífico es la zona que mantiene aún la más alta tasa de crecimiento en todo el mundo. Es un mercado importante con particulares expectativas para el Perú y un centro de difusión de tecnología. Por eso es la importancia que tenía para el Perú en ese momento el estar presente en el APEC, que es el foro del Asia-Pacífico. El ingreso del Perú se lleva a cabo, ustedes saben, el año 1998. El 97 se hacen los trámites, se acepta el trámite, y el 98 es la primera reunión que el Perú participa oficialmente en Kuala Lumpur. El apoyo invalorable o muy grande que dio el gobierno del Japón, que dio el gobierno de Canadá, permitió que el Perú pudiera ingresar. Pero definitivamente era también importante para el Asia-Pacífico la presencia del Perú. Y digo eso porque durante la etapa de las negociaciones, inclusive algunos delegados extranjeros de los países de la APEC lo mencionaban y decían: si vamos a hablar sobre pesca en el Asia-Pacífico, tiene que estar el Perú. Y el APEC hablaron de pesca, tiene que estar el Perú. Primer productor de harina y pescado, gran productor de atún y de otros pescados. Si vamos a hablar de recursos mineros, tiene que estar tanto Chile, tanto Perú en el APEC. Porque hablar de recursos mineros en el Asia-Pacífico sin que estén esos dos países, los principales productores, no tiene sentido. Si vamos a hablar sobre comercio de productos agrícolas, tienen que estar el Perú. Entonces, definitivamente era una interrelación
que se iba creando entre el Asia-Pacífico y el Perú. El Perú hace su ingreso el año 98 y a partir de ese momento ingresa a llevar adelante actividades muy concretas, pero muy bien, digamos, orientadas con el objeto de acrecentar sus vínculos y sus relaciones con el Asia-Pacífico. Como les decía al comienzo, los intereses del Perú se han podido conjugar tanto a nivel bilateral como a nivel multilateral. Ello porque lo que se ha buscado es, como les decía, la apertura de embajadas, pero al mismo tiempo también el ingreso a estos foros. Lo que se ha buscado es que lo que exista de beneficio en lo bilateral definitivamente va a sentar un punto de inflexión en lo multilateral, y lo que se avance en lo multilateral tendrá un beneficio en lo bilateral. Y ello lo podemos ver muy claramente. Se ha avanzado mucho las tratativas, los encuentros, por ejemplo, en el marco de la PEC con China. Y hoy China es el primer socio comercial del Perú luego que se firma el acuerdo de libre comercio el año 2008 y que entra en vigencia el 2010. Y en el marco de la PEC tenemos acuerdos de libre comercio con Japón, Estados Unidos, con Corea, con Singapur, con Canadá, con Chile, con México, con Tailandia, con Australia, con Malasia, y todo ello por el hecho de que en cada evento que haya habido de la PEC hay reuniones de los ministros de comercio que tratan sobre las posibilidades que puedan existir para poder llegar a un acuerdo de complementación, de complementariedad, de interdependencia comercial, que son los acuerdos de libre comercio. Ahora mismo se tiene previsto que posiblemente se firme el acuerdo comercial con Hong Kong y con Indonesia, ahora en la reunión de Lima. El Perú cuenta con una base importante de producción en distintos ámbitos, ya sea más allá de los productos mineros, los cuales tenemos un liderazgo en ciertos productos. Existe un liderazgo en pesca, existe un liderazgo en ciertos productos agropecuarios como las frutas, existe un liderazgo también en ciertos tejidos o en lanas. Y ello nos ha servido para poder organizar una oferta exportable que nos permita exportarlos a los países del Asia-Pacífico. El hecho de haber participado o de participar en el APEC nos ubica como un socio fiable. Y como socio fiable podemos firmar o firmamos acuerdos de libre comercio. Hay confianza por el hecho de ser partes de la PEC, del foro, digamos, de integración más dinámico, uno de los foros más dinámicos en el mundo, nos da a nosotros o nos ubica a nosotros como un socio confiable. Y nos permite firmar los acuerdos de libre comercio. Y ellos nos benefician en lo bilateral para poder exportar toda la capacidad o el potencial exportador que les mencionaba hace un momento. Si es que no participáramos en el foro del Asia-Pacífico, se podría firmar, pero habría dudas de que si es que el Perú mantiene su estabilidad económica, su estabilidad política, para poder firmarse acuerdos de largo plazo. El hecho de ser parte de la PEC también nos está permitiendo que estemos avanzando de manera muy firme en la
suscripción o en la adhesión a los trabajos de la OECD, el mecanismo de la cooperación económica, ¿no?, en Europa. Ello es reflejo de que somos parte de un foro donde los otros socios son Estados Unidos, China, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los 5 países con economías más avanzadas en el sudeste asiático, además de México y Chile. Entonces, el hecho de participar en este foro nos abre también posibilidades para otras instancias. Y en lo bilateral, el beneficio ha sido la firma de los acuerdos de libre comercio, la firma de acuerdos de cooperación técnica, de cooperación económica. El APEC, como ustedes saben, ha tenido, esta es la tercera presidencia que el Perú ocupa en el APEC. Lo hizo el 2008, durante la presidencia de Alan García. Y en aquel momento, el enfoque que le dio a la APEC fue muy importante. La idea fuerza, el lema que se tuvo en ese momento fue el de un nuevo compromiso para el desarrollo del Asia-Pacífico. Y ese nuevo compromiso era el tratar de avanzar las asociaciones público-privadas y el tratar de avanzar lo que se llama la dimensión social del desarrollo. Y ese fue un enfoque aceptado en el APEC y es lo que le ha dado avance a muchos grupos en los trabajos del foro. Más aún, la idea fuerza de este año de empoderar, incluir, crecer, es una variación o es el retomar el enfoque del desarrollo de la dimensión social en el aspecto del crecimiento. Y es justamente la idea del nuevo compromiso para el desarrollo del Asia-Pacífico. Pero lo importante que ha tenido o que ha habido en cada APEC ha sido los logros o los avances a nivel bilateral. En las distintas reuniones de los foros de APEC, ya sea en Lima o en otros, como les decía, se han firmado los acuerdos de libre comercio, se han firmado acuerdos de promoción y protección de inversiones. Y en los encuentros bilaterales que hay de los presidentes o los primeros ministros al margen del foro, se ha ido avanzando en la creación de una agenda de desarrollo bilateral. Cuando voy a mencionar específicamente el caso de China, por el hecho de la inauguración de Chancay. En el caso de China, por ejemplo, el año 2008, que viene al Perú el presidente Hu Jintao, se firma el acuerdo de libre comercio, que nos dio a nosotros, como les digo, nos da a nosotros la posibilidad hoy en día de que China sea el primer socio comercial del Perú, muy por encima del segundo socio comercial. El nivel del comercio está por encima de los 35.000 millones de dólares. El segundo está en 19.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de una clara diferencia. El año 2016, cuando hay la segunda reunión de la APEC, el presidente Xi propone lo que se llama el plan bilateral de cooperación. Se acuerdan una serie de proyectos o una serie de iniciativas en los distintos ámbitos de la relación bilateral, ya sea educación, salud, comunicaciones, infraestructura, lo que sea.
está el plan bilateral. Es cosa nuestra el ponerlos en marcha. Y en esta oportunidad lo que va a suceder es la inauguración del puerto de Chancay. Entonces, cada APEC que hemos tenido, en el caso de China, ha tenido o ha significado un avance en la agenda bilateral o un avance en los temas de interés para el país. El foro de la APEC lo tenemos que ver tanto como un espacio para el diálogo de los temas de interés a nivel regional, como también un espacio para encuentros bilaterales. Para nosotros, el Asia-Pacífico es muy importante o tiene un peso relativo muy particular en la agenda económica del Perú. Como les decía, nuestros mayores socios comerciales están en el Asia-Pacífico. Las mayores inversiones en ciertas áreas vienen del Asia-Pacífico. Los mayores centros de innovación son del Asia-Pacífico. Entonces, es una zona en la cual el Perú guarda una particular expectativa. Y la presencia de los 21 líderes en el Perú la próxima semana nos va a permitir ir avanzando en este proceso. El Asia-Pacífico representa en términos numéricos el 66% de la producción mundial. El Asia-Pacífico, el 66% del PBI global. Representa el 50% del comercio mundial y reúne al 42% de la población del mundo. Es decir, que si nosotros podemos avanzar y lograr los acuerdos comerciales, por ejemplo, con los países más importantes, si es posible con todo, pero con los más importantes, estaríamos hablando de un mercado potencial de cerca de 40% o 45% de la población del mundo. Un mercado hacia el cual no podríamos llegar en situaciones de ventaja con respecto a otros países que no tienen esa posibilidad. Y esa posibilidad la da el APEC al servirnos como foro para el diálogo bilateral, pero al mismo tiempo, para el diálogo regional, pero al mismo tiempo, y más importante para nosotros, para el diálogo bilateral, para conversar con cada presidente que venga, con cada ministro que venga, los temas de interés. Y eso convierte a la APEC en un foro de flujo, un foro no exclusivo, porque es el único foro en el cual se reúnen cada año los presidentes o los primeros ministros de las principales potencias económicas del mundo. Estamos hablando de China, Estados Unidos, Australia, Japón, Corea, Nueva Zelanda, el sudeste asiático. Cada año se reúnen y cada año tenemos la oportunidad de ir y conversar con ellos. Y cada año tenemos la oportunidad de ir y avanzar en los temas que son interés para el Perú. Lo importante es, yo creo, la manera como se ha venido avanzando la hoja de ruta o el esquema de trabajo. Dentro de esta hoja de ruta, la presencia del sector privado es fundamental. No se trata de un proyecto de carácter eminentemente político, no lo es. El APEC cuenta con el Comité Asesor de Negocios del Asia-Pacífico, o ABAC, que organiza de manera paralela con la cumbre de los líderes económicos, los primeros ministros y los presidentes, organiza
la cumbre empresarial del Asia-Pacífico, que reúne a los más importantes líderes económicos del Asia-Pacífico, más los invitados que vienen cada año. Estaba viendo que una de las actividades, por ejemplo, más dinámicas, por decirlo así, dentro de las redes sociales es hoy día, no solo en el Perú, es el TikTok, ¿no? Que es el recibir el mensajito que viene hasta con música y todo. El presidente de TikTok viene al Perú la próxima semana a la cumbre de líderes a conversar con los líderes del Asia-Pacífico, y donde van a estar los empresarios peruanos que forman parte del Comité Asesor Empresarial del Asia-Pacífico. Y así como él, cada año vienen distintos dirigentes, van a venir, por ejemplo, la gerenta de operaciones internacionales del nuevo Banco de Desarrollo, que es un banco de fomento que con muchos recursos y que ofrece mejores condiciones que cualquier banco internacional. Y el nuevo Banco de Desarrollo es el banco de los BRICS, que es el grupo económico de los países en desarrollo emergentes: Brasil, Rusia, India, China y África del Sur. Y ellos tienen su propio banco para poder llevar adelante los préstamos o las relaciones. Viene también esta señora a conversar con el Asia-Pacífico. Entonces la participación del sector privado es muy importante. Una de las iniciativas que tuvo el Perú cuando ocupó la presidencia el año 2008 y que hasta ahora continúa avanzando es el de la internacionalización de las pymes. En mi concepto, yo creo que la formalización de las pymes es responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos que ver de proveer a las pymes de los mecanismos, de los procedimientos que les permitan ser formales, que puedan trabajar de acuerdo con las formalidades de los negocios, de las finanzas. Pero en lo que se puede colaborar es en la internacionalización. Y ello se logró, o el APEC lo logra, y en el caso nuestro se hizo el 2008 con mucho énfasis, en la descentralización del proceso del APEC. Cada reunión ministerial, este año también se ha hecho, pero un poco quizás más reducido por la misma situación no política en el país, pero en aquel momento, en el 2008, cada reunión ministerial o cada reunión de los grupos técnicos importantes se realizaban en provincias, no se realizaban en Perú, con el objeto de que esa provincia tenga la oportunidad de insertarse en la corriente que el Perú venía patrocinando en ese momento frente al Asia-Pacífico. Y yo siempre recuerdo cuando hubo la reunión de ministros de pequeña y mediana industrias de la APEC, el año 2008, se hizo en Chiclayo. Y recuerdo que cuando estábamos en la hora del almuerzo, habían colocado unos adornos y unas uvas de este tamaño que todos pensaban que eran de plástico, pero eran naturales. Y se interesaron. Y a partir de allí empezó todo el proceso. Y hoy las uvas globos no se venden en Lima. La producción completa se exporta. Y eso nace en el 2008. E igual con las demás provincias. Por eso les decía, lo que se trataba era de, digamos, canalizar su potencial y ofrecerles la oportunidad de una internacionalización de sus negocios. Y hacia eso se avanzó en el 2008. También se consideró importante el que
exista un entendimiento entre las instituciones de la sociedad civil o digamos de las agrupaciones, por decirlo, ¿no?, laborales, existe un entendimiento acerca de la importancia de la presencia del Perú en el Asia-Pacífico a través de la APEC y que puedan, ¿no?, colaborar con este propósito. Existe la Federación Internacional de Sindicatos y la Federación de Sindicatos del Asia-Pacífico. Se les invitó, se conversó con ellos, no solamente la parte peruana, sino también de otros países del Asia-Pacífico. Y hubo un entendimiento por parte de los sindicatos nacionales y sindicatos de la región de la importancia que tenía el Asia-Pacífico. Ya los efectos de esa política ya desaparecieron. Ahora estamos viendo que tenemos la proximidad de la APEC con la proximidad de anuncios de paros y de problemas, lo que no pasó en ese momento, porque los dirigentes a nivel mundial hacían conocer la importancia de la globalización, la importancia de la inserción de la economía dentro de este proceso, y que esa inserción se iba a llevar a cabo por medio de la presentación de la APEC en el Perú. El APEC fue visto, y hasta ahora no lo seguimos viendo así, como una plataforma y una ventana. Una plataforma para mostrar, ¿no?, o una plataforma para llegar hacia el Asia-Pacífico. Una plataforma a partir de la cual podíamos dar el salto hacia el Asia-Pacífico. Pero también es una ventana de oportunidades para mostrar qué puede ofrecer el Perú, dónde puede haber productos de interés, dónde puede haber posibilidades de interés. Lo importante allí es que la plataforma permitió que el Perú ubique, el sector privado peruano ubique socios estratégicos en el Asia-Pacífico, que se iniciaran negocios con distintos países del Asia-Pacífico, que fueron comprando las frutas, por ejemplo, ya que hablaba de la reunión de Chiclayo. Y hoy en día somos el primer exportador de paltas a China, a Japón, a Corea, el primer exportador de uvas, el primer exportador de mangos al Japón, a China. Ello porque se pudieron ubicar los socios estratégicos para la venta de estos productos, a través de la plataforma que nos permitió llegar a ellos y de la ventana que nos permitió mostrar qué teníamos para ellos. Y como les decía, el Asia-Pacífico representa el 42% de la población mundial. O sea, estamos hablando de un mercado muy grande. Si pudiéramos seguir avanzando y poder alcanzar todo el Asia-Pacífico, ya creo que ya toda la producción nacional ya no sería suficiente. Ya necesitaríamos iniciar nuevos procesos. Pero esta participación del Perú en el APEC se dio sobre la base de un entendimiento, como les decía, público-privado, a partir de insumos o elementos que ofreció el sector académico. De los tres mecanismos que yo les mencioné hace un momento, el primero, les decía, era eminentemente privado. El segundo, el Foro de Cooperación de la Cuenca del Pacífico, es eminentemente gobierno y académico. El APEC reúne a los tres: el privado, el académico y el gobierno. Entonces, en la medida que podamos nosotros hacer llegar o hacer conocer nuestras posibilidades a través de cualquiera de esas
¿no?, de esos tres vectores, de esos tres flujos, van a ser mejores las posibilidades del país. El hecho de contar con la ventana de oportunidades para ofrecer o para mostrar qué podemos ofrecer, nos ha permitido o les permite a los países insertarse en cadenas de valor productivo. Y ello es hoy día, yo creo, muy importante. Hoy en día hay problemas por un nuevo tipo de proteccionismo selectivo que escoge qué productos de qué países son los que les imponen las multas. Y esos países han buscado, primero lo hicieron un poco en el Caribe, lo han hecho en México, lo están haciendo en el sudeste asiático. Buscaron espacios donde pueden venir y ubicar sus empresas para evitar las tarifas altas por ser productos originarios de un determinado lugar. A través de una vuelta en el camino pueden llegar al mismo mercado. ¿Y qué pasa? El Perú tiene, como les decía, los acuerdos de libre comercio. Tiene uno solo, por ejemplo, con toda la Unión Europea. No ha habido necesidad de ir uno por uno, uno solo para toda la Unión Europea. Y tiene los acuerdos de protección y promoción de inversiones. Entonces yo creo que va a llegar un momento en que van a ser mejores las posibilidades que podamos insertarnos en cadenas de valor. Si pensamos en el mercado de Estados Unidos, quizás México es más cercano, pero con el nuevo gobierno ya ha anunciado que las tarifas van a ser muy altas con México. Entonces, quizás van a comenzar a buscar terceros lugares. Estamos un poco alejados, pero podríamos ser una opción para otros mercados. Dentro de este esquema, en el año, hace 4 o 5 años, se culminaron las tratativas de los avances para la construcción de una infraestructura portuaria moderna que permita convertir al Perú en un hub logístico, en un hub comercial, en un hub operativo que agrupe la carga de parte importante de América Latina para ser destinada al Asia. Hoy en día esa carga es toda enviada o bien a México, pero principalmente a California. En California hacen el transbordo y van al Asia. Cuando la carga salga directamente de Chancay, el tiempo se va a reducir y va a ser mucho más fácil el manejo. Ya el Congreso de la República aprobó la nueva ley de cabotaje que va a permitir el traslado de carga de los países vecinos, ya sea Ecuador, Colombia, Chile, al Perú. Lo que sería importante, o es importante, yo creo, y ya han empezado las primeras tratativas, es a construir o edificar un sistema de interconexión o de comunicación para el arribo a Chancay. Todos recordamos el gran entusiasmo que se tuvo cuando se inauguró la nueva estructura del Callao. Pero todos recordamos también que la entrada al Callao era una cola de camiones una tras otra porque todo estaba atorado. No debería pasar lo mismo acá. Se tiene que construir un sistema de interconexión en la costa o un sistema de interconexión, ¿no?, a nivel de las carreteras. Lo que es importante es
también tener en cuenta que el principal socio comercial de China en América del Sur es Brasil. Y ello es necesario ver la forma de traer la carga de Brasil al Perú. Es necesario construir una red ferroviaria por el norte que permita traer la carga hacia Chancay para poder exportarla. Si no, sencillamente vamos a tener, yo creo, una gran estructura, pero no utilizada plenamente, porque la gran cara y el gran socio va a ser definitivamente Brasil. Por el sur existe otra posibilidad, y que es muy importante también. El puerto de Marcona se está reordenando o reconstruyendo por una naviera, Jinshao, que va a tener, que es la propietaria de las minas de Pampa de Pongos en Carabelí, que va a tener las mismas características y el mismo potencial que Chancay. Vamos a tener 2 megapuertos, uno para el sur, uno para el norte, uno para carga minera, uno para carga no diversa. Y ello nos va a permitir a nosotros poder tener el sustento suficiente para ir avanzando en el aumento de nuestra capacidad productiva, en el mejoramiento de las inversiones con nuevos socios comerciales o nuevos socios estratégicos para poder desde Chancay salir a Asia o al resto del mundo. Se puede hacer uso del proyecto chino de una franja o una ruta que viene siendo promovido por China en estos días, con el objeto de llevar la carga hasta China y desde China a través de la ruta, de una franja o una ruta, llegar al resto de Asia, llegar a África y llegar a otras zonas. Yo creo que esas son las posibilidades que tenemos. Yo creo que esa es la importancia que tiene el Asia-Pacífico, y yo creo que esperemos que todo pueda avanzar rápido y podamos al menos verlos nosotros en esta generación. Muchas gracias. El gran maestro quiere formular una pregunta. Embajador, muchas gracias por su exposición, que seguro ha satisfecho a la audiencia y a la señora que acaba de hablar. Este es un espacio democrático que proporciona la Gran Logia, donde se pueden escuchar todo tipo de reclamos. Pero los que en el año 70 teníamos alguna capacidad de discernimiento o de observación de la realidad, nos acordamos del proteccionismo de Juan Velasco Alvarado, plenamente. Consuman lo nacional, no a lo extranjero. Ese mismo proteccionismo se está dando ahorita, por lo menos en los discursos de campaña del ahora presidente electo Trump en Estados Unidos. Y yo quería que por favor nos comentara algo sobre ello y sobre la repercusión, creo, a favor de APEC, porque si Estados Unidos pone barreras, APEC va a ser la otra puerta por donde podamos transitar. Y he tomado importantes notas de su discurso. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que mucho de lo que quizás dijo el candidato Trump hoy día presidente, quizás mucho va a quedar en el enunciado, ¿no? La realidad económica va a ser otra. Y lo digo porque, por ejemplo, él en su campaña anterior, él decía, México pagará el muro que se va a construir en el sur. Al final el muro se construyó, no lo pagó México, lo pagó Estados Unidos, ¿no? Entonces, quizás no todo lo que él mencione se va a cumplir. Yo creo que él, si desea llevar adelante el reordenamiento de la economía americana de la forma como lo está dejando ahora el presidente Biden, yo creo que él va a tener necesidad de recurrir no solo
a la producción nacional, sino también a algunos socios. Quizás dentro de los socios, quizás los europeos, quizás Japón, Corea, van a ser importantes. Lo que sí yo creo es que sí va a ser muy claro en lo que se refiere al tema de de las tarifas que puede imponer, y él lo ha dicho, y yo estoy de acuerdo con una mención que él ha hecho. Él ha dicho, si la planta de automóviles, no recuerdo el nombre de la fábrica, si la planta de automóviles, BYD, se va a México, que pague impuestos. Y me parece bien. ¿Por qué se va a llevar su planta a México cuando en Estados Unidos necesitan esa? Quizás si México o Perú o Chile o Colombia lo hacen, no se puede entender, porque el sacar una fábrica de nuestros países para llevársela al vecino, para exportarnos a nosotros mismos, nos crearía problemas. Pero la economía de Estados Unidos es tan grande que yo creo que no le va a hacer mucho daño. Pero sí, yo creo que lo está diciendo como una forma de establecer una referencia, una base, para eventualmente poder aplicarla. Pero no creo que lo vaya a hacer porque México tiene sus acuerdos con Estados Unidos, ya sea por medio de NAFTA, acuerdos bilaterales, o el acuerdo dentro del marco de la PEC. No, todo lo que él diga quizás no se va a cumplir, pero sí yo creo que tiene quizás América Latina o los países del Pacífico, en el caso nuestro con Estados Unidos, seguir de cerca cómo va a ir construyendo o edificando toda su política. Qué tanto va a ser lo que va a aplicar, sino qué tanto va a ser lo que va a edificar. Yo creo que eso es importante. Última pregunta. Doctor Capellán, antes de todo, muchas gracias por la explicación, y creo que usted es una de las pocas personas que conoce desde las etapas primigenias de lo que es el APEC. Mi nombre es Ernesto Ponce Gastelumendi y yo me dedico a lo que es la actividad de proyectos constructivos, y el día de ayer ha sido excelente las intervenciones de los profesionales, pero yo me permitiría pedirle por favor a usted si nos podría explicar en grandes rasgos si el día 14 de noviembre se va ya prácticamente a suscribir lo que es Chancay, pero el día de ayer se nos ha explicado de forma bastante didáctica que hay una serie de inconvenientes de carácter legal, técnicos, infraestructura, logísticos y aún más la comunidad peruana, ¿no? Entonces, por favor, yo le agradecería si usted nos podría dar su enfoque, si ya tan pronto se va a inaugurar, hasta qué punto todas estas observaciones, obstáculos se van a poder resolver. Gracias. Sí, gracias. Yo creo que definitivamente el puerto de Chancay tuvo una serie de resistencias desde el momento mismo en que se estuvo pensando en construirlo. Y hubieron menciones o cuestionamientos por partes tanto desde Indecopi como la Autoridad Nacional de Puertos, que se fueron salvando poco a poco. Este tipo de cuestionamientos de carácter legal tendrán que esperar, porque se va a tener que firmar, se va a tener que poner en marcha. Si no, yo creo que definitivamente el fracaso no sería para el proyecto. El fracaso sería, en primer lugar, para el gobierno y en segundo lugar, para el Perú. Porque se tiene que ver que si este puerto no se lleva adelante, si este puerto fracasa, ya no hay otro país serio, grande, que quiera invertir, porque no va a querer tener la misma experiencia negativa que ha tenido en este caso. Entonces yo creo que ese tipo de cuestionamientos que puedan haber van a tener que esperar, la Fiscalía o la Contraloría General de la República va a tener que esperar a que se firme y luego venir el ajuste o el acomodo, pero no cuestionar o parar la firma. Eso es lo que yo creo. Bien.
Muchas gracias, embajador Juan Carlos Capuñay. La Gran Logia del Perú, en la persona de su gran maestro, quiere testimoniar nuestro reconocimiento, expresar nuestra gratitud por tan magnífica presentación de esta mañana. Embajador Capuñay, en nombre de la Gran Logia del Perú, os damos las gracias por vuestra acertada ilustración y aportes a nuestro conocimiento. Mediante esta placa que os entregamos. Muchas gracias. Ah, qué bien. Quiero agradecer al venerable gran maestro por este recuerdo. En lo personal, para mí tiene mucho significado. Mi padre fue miembro de la Gran Logia. Yo fui miembro de la Gran Logia hasta aprendiz, donde entré en sueños por ya casi 50 años. Sí, para mí tiene mucho significado. Muchas gracias.